Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Iglesia de Cristo Bethesda de Ministerios Ebenezer presenta Tiempo de la Palabra. Desde Séptima Calle 15-54, Zona 11, Colonia Carabanchel, Ciudad de Guatemala. Bienvenidos, Dios te bendiga. Porque qué tan importante es para Dios la familia. De tal manera que la familia es tan importante para Dios que mire lo que dice su palabra en Efesios capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Miren la importancia que Dios le da a la familia. Pero mire lo que dice en la otra versión, la Biblia Torres Amat, que es la Vulgata, dice: el cual es el principio y la cabeza de toda esta gran familia que está en el cielo y sobre la tierra. Dice que Él es el principio y la cabeza. Él es el principio y la cabeza de esta gran familia que está en el cielo y sobre la tierra. Desde ahí miramos nosotros la importancia que Dios le da a la familia. ¿Por qué? Porque la familia dice que es la base de la sociedad. Amén. La familia es lo que Dios utiliza como base para que la sociedad sea buena. Amén. Entonces vemos que Dios se toma a la familia y le da una gran importancia. Y sabe, lo que nosotros vemos es que cuando Dios forma a Adán y a Eva, ya los forma como una familia, como una pareja. Pero cuando ellos caen, cuando ellos desobedecen, cuando ellos fallan en el jardín del Edén, ¿sabe qué es lo que Dios hace? Lo que Dios hace es que los tiene que sacar del huerto del Edén para que ellos no mueran. Y para que cuando ellos salgan del Edén, ellos puedan seguir viviendo, y les da la oportunidad de seguir viviendo, porque sabe, por lo menos podemos ver que en Génesis capítulo 3, en Génesis capítulo 3, al final del capítulo 3, dice que Dios dice: y desterró a Adán. Colocó Dios delante del paraíso de delicias, esta es la Vulgata Torres Amat, dice: un querubín con espada de fuego que andaba alrededor para guardar el camino que conducía al árbol de la vida. A mí me llama mucho la atención porque Él los saca a ellos y dice que pone un querubín. La Reina Valera dice querubines, pero esta versión dice un querubín, y lo puso con una espada. Eso ya significaba peligro para ellos, guardando el camino hacia el huerto para que ellos no volvieran a entrar. ¿Y sabe por qué no permitió volverles a entrar? Porque de ellos iba a provenir el siguiente, que era el siguiente Adán, el postrer Adán, que ese Adán se llama Jesucristo. Amén. Y entonces dice que Él los sacó y ya no permitió que entraran, para darnos la oportunidad que, naciendo el postrer Adán, tanto usted y yo pudiésemos tener la oportunidad de volver a entrar al paraíso. Amén. No permitió que ellos entraran en ese momento, porque tenía que venir el postrer Adán para que ahora nosotros tuviésemos la oportunidad, porque Él fue el que pagó. Él fue la ofrenda perfecta, y por medio de Él
volver nuevamente a entrar al paraíso, amén, al reino de los cielos. Bueno, ¿qué fue lo que hizo? Que cuando Él los sacó, los vistió con ropas. Él los vistió, no los mandó desnudos, los vistió para que ellos se protegieran así. Bueno, miremos que como estamos hablando, voy a hablar de las familias. Miremos y comenzamos con Adán como familia, pero también a través de la Biblia podemos ver de que Dios menciona también a una familia de Noé. Y como Dios nos está anticipando y advirtiendo que los tiempos de ahora, los tiempos futuros que son ahora, iban a ser semejantes a los que se vivieron en ese tiempo, miren lo que dice Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículos 26 y 28, dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Nos está marcando que en el tiempo que esas familias vivieron, habían esos problemas. Ahora, en el tiempo que nosotros estamos viviendo, de igual manera podemos ver que estos tiempos como que se vuelven a repetir, y la Biblia es exacta en decirnos cómo serán estos tiempos. Amén. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 10 y versículo 6. Dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. En el versículo 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Bueno, yo quiero que en este momento yo quiero que miremos tres ejemplos de tres familias. Pudiésemos tomar muchos ejemplos de muchas familias, como la familia de Abraham, como la familia de Jacob, como la familia de Isaac, como la familia de Moisés, como la familia de todos esos grandes personajes que la Biblia nos menciona y que nos dan un ejemplo de cómo ellos tuvieron dificultades también en sus familias, en sus matrimonios, porque déjeme decirle que ninguna familia, ningún matrimonio lo tiene fácil. Todos los matrimonios de alguna manera tenemos algunas dificultades, pero a la luz de la palabra Dios nos enseña de cómo poder solucionar los problemas que tenemos a veces. Porque déjeme decirle que no todas las familias son perfectas. Todos tenemos problemas y dificultades, de una, otros en gran número, otros en pequeño, pero todos tenemos problemas, pero la palabra nos ayuda para poder cómo corregir los problemas en las familias. Amén. Yo quiero hoy en esta noche que tomemos a tres familias como ejemplo, y yo quiero que esta noche tomemos a la familia de Noé, a la familia de Lot y a la familia de Enoc. Amén. Tomemos estas tres familias como ejemplo y vamos a ver la primera familia, que es la familia de Noé. Yo sé que usted y yo hemos escuchado quizás no sé cuántos mensajes acerca de estos personajes, acerca de estas personas que nos enseñan grandes cosas en la Biblia, pero yo quiero seguir enseñando y quiero llevar un ladrillo más para edificar. Amén. Entonces, hoy en esta noche, acompáñenme a Génesis capítulo 7, a ver si nos da tiempo para poder terminar. Quiero ir un poco rápido porque el tiempo nos ha avanzado, pero yo quiero que me acompañe a Génesis capítulo 7 y versículo 1. Y en el versículo 1 vamos a ver lo que Dios nos habla en esta palabra. Dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Todos hemos escuchado, todos hemos leído lo que la palabra de Dios nos dice acá, que dice que
él fue hallado únicamente justo en medio de esa generación. No tenemos idea de cuántas personas pudieron haber vivido en ese tiempo, en esa época, pero me imagino que eran multitudes de personas que vivían, pero que esas personas no fueron halladas justas delante de Dios. Porque si algo tiene Dios es que Dios conoce los corazones. Dice que nada permanece oculto delante de Él. El salmista David en el Salmo 139 dice que Él aún dice, no está la palabra en mi lengua. Y aquí dice, tú ya la conoces, ya la sabes. O sea, nosotros no podemos engañar a Dios porque Él conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Y en este tiempo dice que Dios no halló a ninguna persona, a ninguna familia justa delante de Él, sino que solamente lo halló a Él. Y sabe una cosa, no está hablando de su esposa, no está hablando de sus hijos, no está hablando aún ni de sus nueras que las halló justas, sino que dice que lo encontró a Él, justo delante de Él. Pero que la justicia de Él lo que hizo fue que abarcara también a su esposa, que abarcara también a sus hijos y que abarcara también a sus nueras. Mire qué tan importante es que usted y yo estemos bien delante de Dios, que seamos justos, porque si usted y yo somos justos delante de Dios, seguramente vamos a saber trasladar a nuestros hijos, a nuestras familias, el mensaje verdadero de la salvación. ¿Sabe cuál es lo importante? Es que cuando usted y yo actuemos justamente delante de Dios, lo que va a suceder es que sus hijos, su esposa, su esposo, su mamá, lo que sean sus hermanos, van a ver cómo es su actuar. Y van a decir, bueno, si ella es una mujer, si él es un varón que busca delante de Dios y miramos que su camino es correcto, es justo, pues sin duda alguna yo quiero ser como es ella, yo quiero ser como es él. Y de alguna manera Dios nos va a encontrar. De esa manera nos va a ver y nos va a conceder que nuestras familias también sean alcanzadas. Amén. ¿Sabe por qué? Porque la palabra primeramente lo que nos dice es que nosotros somos sal. Lo segundo que nos dice es que somos luz. Y lo tercero que nos dice que nuestro testimonio vale delante de Él. Amén. Entonces es tan importante que usted y yo aprendamos en esta noche que su justicia sí cuenta delante de Dios, porque podemos ver a la luz de la palabra que la justicia de Noé sí contó, porque alcanzó a su familia. Porque en ese momento dice que no encontró a nadie justo delante de él, sino que solamente lo encontró a él. Pero que él les trasladó la noticia a ellos de que iba a venir un diluvio y sus hijos creyeron. Su esposa creyó y creyeron sus nueras también. Mas toda aquella generación de hombres perversos no pudieron creer. ¿Sabe por qué no pudieron creer? Porque estamos de igual manera en este tiempo, estamos igual. Ahora se nos dice que Dios va a levantar a su iglesia, que va a haber un rapto de la iglesia y nosotros no lo creemos. Entonces, en ese tiempo, de igual manera, Dios le había hablado a Noé diciéndole que iba a venir un diluvio sobre la tierra, pero la gente no creía. ¿Por qué no creía? Porque nunca había habido un diluvio. Nunca había visto la gente descender la lluvia. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no llovía, sino que lo que hacía era que de la misma tierra brotaba un vapor con agua y eso hacía que regara la tierra. Y por eso la gente decía, no, no está loco. ¿Cuándo va a llover? Nunca ha llovido. Y por eso nunca le creyeron. Pero Dios sí le habló a Noé y le dijo, yo sí te voy a creer. Y por eso dice que él comenzó a preparar el arca hasta el día que vinieron las aguas del diluvio. Amén. Sigamos leyendo. En el versículo 5 dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Al versículo 7
Dice, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Ahora vayamos al versículo 13. Dice, en este mismo día entraron Noé, Sem, Can y Jafet, hijo de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Se dice que aproximadamente a Noé le llevó más o menos entre 100 años construir el arca. ¿Se imagina usted cuánto tiempo? Se nos dice también de que Noé fue un pregonero de justicia y que por su justicia esa generación fue condenada porque no quiso creer a la palabra de él a la cual Dios le había dado. Entonces por eso es tan importante que nosotros como padres de familia tenemos una responsabilidad tan grande para anunciar en nuestras casas el Evangelio de Jesucristo. Nuestra casa es la primera, es nuestra primera predicación de evangelismo que cada uno de nosotros como padre de familia debe de tener. Hacerles entender a nuestros hijos, hacerles entender por la palabra que hay un Dios que da vida, que perdona, que salva, pero que también hay un Dios que no pasará por inocente al culpable. Amén. Que un día Dios juzgará a todos, tantos a los vivos y a los muertos, como su palabra lo dice, y que todos estaremos delante de Dios, y que es tan importante que hoy nosotros podamos trasladar esa palabra. Amén. Bueno, lo que podemos ver es que la familia de Noé tenía unidad, porque en la unidad decidieron creer, en la unidad decidieron ponerse de acuerdo. Pero sabe que a veces nosotros en las familias nos cuesta ponernos de acuerdo. Tenemos problemas en ponernos de acuerdo cada uno, porque a veces cada quien va por su lado. Entonces, pero en este caso dice que ellos se pusieron de acuerdo y juntamente trabajaron en el arca, de tal manera que cuando vino el diluvio dice que todos pudieron entrar en el arca y fueron los únicos que se salvaron. Amén. Bueno, dice que una familia unida, dice que busca y sirve a Dios en todo. Dice que todos entraron al arca. Así como hoy en este tiempo, como pudiésemos decirle que el arca es el Evangelio. Y que todos necesitamos entrar al arca del Evangelio, que es la salvación. Amén. Para que ninguno de nosotros se pierda. Esa responsabilidad la tenemos como padres. Cada uno de nosotros que somos padres tenemos esa responsabilidad de poder anunciar las buenas nuevas aún en nuestra propia casa. Amén. Bueno, ¿sabe? Dice que los hijos que tienen un padre y una madre que buscan a Dios y lo llevan a una iglesia a buscar a Dios, son bienaventurados. Miren, nosotros pues admiramos, y yo sé que cada uno de los que están acá, y si pudiera dar su testimonio, yo sé que cada uno de ustedes dijera: a mí me iban un pequeño a la iglesia. Yo iba cuando estaba chiquitita a la iglesia. A mí me llevaban mis abuelos y me dormía en la iglesia. Eso cada uno de nosotros lo pudiese contar con gran amplitud y seguridad de que así fue. Porque al menos en mi persona yo pude experimentar eso. Y yo sé que usted también lo experimentó. Y usted de ese tiempo quedó marcado. Porque en usted creció el temor hacia Dios. Y aunque por algún momento usted y yo nos hayamos alejado de Dios, pero nuevamente la misericordia de Dios se volvió a mostrar a nosotros y nos alcanzó. Amén. Yo sí recuerdo cuando yo estaba pequeño, que mis abuelos me llevaban a la iglesia. Y a pesar de que yo me dormía, pero algo en mí estaba, el inconsciente estaba cautivando algo de lo que acontecía en ese momento. Y yo sé que con usted también ocurrió lo mismo. Amén. Bueno, lo que podemos ver es que dentro del arca Dios ordena cosas.
Y una de las cosas que él ordena, ahí en Génesis capítulo 8, un poquito más adelante, versículo 15 y 16 dice: entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer, y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Aquí Dios le está hablando a él que primeramente tiene que salir él. Después tiene que salir su esposa, después tienen que salir sus hijos y después tienen que salir sus mujeres, las mujeres de sus hijos. Pero miremos en el versículo 18, entonces dice: entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. ¿Hubo algún cambio ahí? ¿Nota que hubo algún cambio? Y sí hay un cambio, porque Dios le había dicho a él: sal tú, tu esposa, tus hijos y tus nueras. Pero allí miramos un cambio, porque dice que salió él, salieron sus hijos, salió su esposa y salieron sus nueras. No salieron en el orden que Dios les había dicho. Como que algo cambió, y eso es lo que Dios quiere corregir muchas veces en nuestros hogares, porque en nuestros hogares a veces no estamos de acuerdo en muchas cosas. Unos están de acuerdo en una cosa, pero otros están de acuerdo en otra, y nunca nos ponemos de acuerdo. Entonces, por eso es que Dios quiere ordenar nuestras casas. Y una de las cosas que nuestro pastor ha enfatizado mucho tiempo y en sus prédicas es en el orden de la casa. Amén. Entonces, dice que entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Dice que según el orden tenía que salir él, la esposa, sus hijos y las mujeres de sus hijos. Amén. Dice: aún así, ellos nos dan un ejemplo. Y el ejemplo es que ellos le creyeron a Dios. Noé les trasladó el mensaje a ellos, y ellos también le creyeron a Dios por lo que Noé les había dicho. ¿Cuál es el ejemplo que la familia de Noé nos da a nosotros? Es que si nos ponemos de acuerdo, si hay unidad en nosotros, si le creemos a Dios, vamos a llegar muy lejos con nuestras familias. Amén. ¿Saben lo más importante? Es que el legado tiene que continuar. Si de alguna manera, yo sé que de alguna manera nosotros algún día ya no estaremos. Algún día usted y yo ya no estaremos. Pero que nuestros hijos puedan continuar con el legado del Evangelio, y que sus generaciones puedan continuar también. Porque de eso se trata. Así es como Dios ha venido tratando con las personas de generación en generación, trasladando el mensaje de unos a otros. Amén. Para que todos podamos ser salvos. Amén. Bueno, lo que ellos tuvieron como prioridad fue obedecer a Dios. Ese es el mensaje, como la familia número uno que estamos viendo, de que ellos tuvieron como prioridad a Dios. Pidámosle a Dios que en nuestras familias la prioridad sea Él, y que podamos agradarle a Él. Bueno, ahora yo quiero que avancemos un poco más y miremos a la familia de Lot. Yo sé que usted ya ha leído los relatos que la Biblia nos dice acerca de Lot, pero acompáñenme a Génesis capítulo 13, del versículo 8 al 12, ahí adelantito. Y si lo tiene, puede decir amén. Entonces dice: Abraham, versículo 8, dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la mano derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán,
en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodomas. ¿Qué es lo que la familia de Lot nos quiere dar como ejemplo, nos quiere enseñar? Es que Lot se apartó de quien tenía la bendición. Porque ¿a quién le habían dicho en el capítulo 12 de Génesis que sería una bendición para las familias? Había sido a Abraham. Le dijo, tú serás de bendición para las familias de la tierra. Y Lot había sido bendecido estando juntamente con Abraham. Pero en ese momento dice que ellos tuvieron altercados, porque ya Lot ya había crecido también numéricamente, ya tenía gente de parte de él, y sus ganados ya habían crecido. Y dice que hubo una discusión entre ellos, entonces decidieron separarse. Pero desde ese momento que Lot se separa de Abraham, se separa de la bendición. Porque vemos ahí, leímos que dice que Lot dice que vio la llanura del Jordán en dirección hacia Sodoma, y dice que a él le pareció bien ese lugar, pero hacia donde él se dirigía no era lo correcto. Mire qué importante es algo que Dios hace con nosotros. Y lo que Dios hace con nosotros es que nosotros podemos edificar para bien o para mal a nuestras generaciones. Usted puede edificar el bien sobre de ellos si tememos a Dios, o podemos edificar o podemos formar en ellos algo malo. Tenemos la capacidad de ambas cosas, pero que Dios nos permita a nosotros tener la capacidad de parte de Dios para poder formar en ellos un carácter bueno, un carácter que busquen a Dios, un carácter que teman a Dios, un carácter que puedan seguir las ordenanzas de Dios. Amén. Porque le digo que un día estaremos delante de Dios nosotros y daremos cuenta por nuestros hijos. Y si supimos darle un buen ejemplo a nuestros hijos y formarles un carácter, bienaventurados seremos usted y yo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia? Es que los hombres de aquella ciudad de Sodoma y Gomorra, estos hombres eran malos. ¿Y hacia dónde se dirigía Lot? Hacia ese lugar. Veamos Génesis capítulo 13 y versículo 13. Dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Esos no eran medio malos, sino que dice que eran malos en gran manera. Y allí se dirigió Lot. Allí le pareció ir. Mire que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es muerte. De tal manera que mire lo que dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 33. Dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? Siempre guardarnos. Nos pueden parecer muy buenas las amistades que a veces tenemos. A veces podemos, no, es que mi compadre, Dios guarde con mi compadre o mi comadre, ¿va? Mi comadre es una mujer buena. Pero, ¿qué sucede? Esa mujer, esa comadre y ese compadre no temen a Dios. Y en algún momento de la vida nos van a hacer cambiar de pensamientos. Nos van a hacer que actuemos de una forma que no le agrada a Dios. Y así es como muchas personas han perdido el camino de la santidad, han perdido el camino de agradar a Dios, han perdido el consejo de Dios, lo han perdido y lo han dejado por un lado, porque un día se dejaron invadir en su mente por otros pensamientos que terminaron dejando el camino de Dios. Por eso dice, no erréis. Las malas conversaciones
o corrompen las buenas costumbres. ¿Cuál sería la buena costumbre para nosotros? Sería tener el temor de Dios sobre nuestras vidas, amarlo sobre todas las cosas y guardarnos de aquellos que aparentemente son hermanos, aún hermanos o amigos, pero que tenemos que separarnos de ellos, porque si no, nos van a estropear el camino de la santidad. Amén. Y la Biblia nos enseña claramente que nosotros sin santidad no podremos ver a nuestro Dios. Amén. Entonces, Lot dice que se había involucrado totalmente con los habitantes de esa ciudad, porque eso fue lo que sucedió con Lot. Él y su familia se involucraron totalmente con las amistades o con la gente de esa ciudad. Pero esos habitantes de esa ciudad dice que eran malos, no temían a Dios. ¿Sabe cuál era el problema de la ciudad de Gomorra? Según la Biblia, dice en Ezequiel capítulo 16, versículo 49 y 50, dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Eso fue lo que había, ese fue el pecado de Sodoma. Ellos no tenían compasión de nadie. De hecho, cuando los ángeles llegan a querer rescatar a Lot, ellos se opusieron. Ellos tenían una tendencia horrible y abominable delante de Dios, a lo cual estaban acostumbrados. De tal manera que por eso se le llama abominación. ¿Sabe que la palabra abominación dice que se refiere a algo que es moralmente repugnante? Esa era la costumbre de ellos. Entonces dice, y que esto es concerniente a la homosexualidad. Eso era lo que ellos estaban acostumbrados. Entonces, lo que podemos aprender del ejemplo de la familia de Lot es que la desobediencia tiene sus consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia de Lot y de su familia? Primeramente es que la esposa de Lot, por voltear a ver la ciudad que estaba siendo destruida, se convirtió en estatua de sal. Lo siguiente, ¿cuál fue el siguiente problema de Lot? Es que sus hijas tuvieron que ver con él, y de esas uniones nacieron dos familias que no era la voluntad de Dios. Entonces podemos entender que el ejemplo que nos da la familia de Lot es que cada desobediencia tiene su consecuencia. ¿A cuántas personas no vemos hoy alejadas de Dios? Que quizás un día predicaron la palabra de Dios, quizás cantaban, quizás adoraban, quizás evangelizaban, pero que ahora ya no lo hacen, porque un día siguieron un mal ejemplo, les entró un pensamiento y lo convirtieron en realidad, pero eso no era conforme a la voluntad de Dios. Y por eso hoy podemos ver a tantas familias quizás alejadas de las iglesias, de que ya no siguieron a Dios. Bueno, yo quiero que finalicemos ya con esto en unos minutos. Miremos la tercera familia. Vayamos nuevamente a Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. Y vamos a ver la familia de Enoc. Quizás usted me preguntará, pues sí, pero ahí no se menciona a su esposa. Ahí no se ve el nombre de la esposa de él. Pero miremos, dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc
con Dios y desapareció porque le llevó Dios. El ejemplo que queremos tomar de este patriarca, de esta familia, es que nos enseña de que él lo primero que hizo fue agradar a Dios. ¿Cuál debe ser nuestra súplica día tras día? Es agradar a Dios. Que usted y yo le podamos agradar a Él. Amén. Dice que, miren lo que dice en Hebreos capítulo 11, versículo 5. Hebreos capítulo 11, versículo 5 dice: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Este es un versículo clave. Porque dice que por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora la pregunta para nosotros, y esta me la hago yo, y hágasela a usted mismo. ¿Estamos agradando a Dios en lo que hacemos? ¿Estamos agradando a Dios día tras día en lo que nosotros estamos haciendo? Que nuestras amistades están viendo, o sea, que las amistades que tenemos ven que nosotros sí de verdad tememos a Dios, sí de verdad nos consagramos a Dios, sí de verdad no participamos de las cosas que ellos hacen, sí la verdad nos separamos de lo que ellos hacen. Porque si nosotros estamos haciendo eso, en el momento justo que suene la trompeta de Dios y sea levantada la iglesia, en ese mismo momento, si usted y yo le estamos agradando a Dios, seremos levantados con Él. ¿Sí? Porque estamos dando testimonio de que le estamos agradando a Él. Pero si nosotros no lo estamos agradando a Él, entonces ocurrirá algo. Y lo que ocurrirá es que nos quedaremos, que no se lo deseo ni a usted ni me lo deseo yo a mí. Porque ese día será terrible. Yo siempre veo lo que está ocurriendo en Nigeria. Siempre veo cómo el islamismo está matando a las personas cristianas. Veo cómo ellos agarran a los montones de cristianos, los sacan de las iglesias, los queman las iglesias, abren grandes fosas, los meten dentro de las fosas y ahí les disparan. Y allí los entierran. Y no hay nada que los pueda detener. Acá, por eso le dije que el versículo 5 es bien clave para que nosotros entendamos, porque dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. La forma como Dios nos sacará de acá es, primero es que le estemos agradando, porque si le estamos agradando no vamos a ver la muerte que otros pueden ver, de la cuales otros participarán. Amén. Excepto de que Dios venga y nos permita adelantarnos, pero que aún al adelantarnos nosotros podamos dar testimonio de que nosotros le agradamos a Dios. Mire qué hermoso es cuando alguien se va de esta tierra. Lo hermoso que alguien puede decir: ese hombre yo lo conocí, a esa mujer yo la conocí, era una mujer temerosa de Dios, era un hombre temeroso de Dios, ese hombre no se metía en problema con nadie, ese hombre era aquí, ese hombre era... ¿Usted no le gustaría que de repente hablaran de eso de nosotros? Y que de pronto nuestros hijos puedan seguir el mismo camino y que le digan a nuestros hijos: mira, tú eres igual que tu papá, tú eres igual que tu madre, temerosa delante de Dios. ¿A usted no le agradaría que le dijeran eso a sus hijos? Yo le aseguro que sí. ¿Y sabe por qué le digo esto? Yo quiero terminar con esto, porque a mí Dios me da una palabra en esos días cuando yo estaba viendo este mensaje. En Hechos capítulo 21 y versículo 8. Yo creo que si me ayudan los hermanos.
Yo quiero tomar como base este texto acerca de lo que Dios me hacía sentir en ese día. De la importancia que es de bendecir a nuestros hijos. De la importancia que desde que usted profetice sobre sus hijos. ¿Sabe? En Ezequiel capítulo 38 se habla de que Dios llevó al profeta Ezequiel a un valle de huesos secos. Dice que él lo llevó a ese valle donde había un montón de huesos secos. Y la pregunta que Dios le hace a Ezequiel es esto. Le dice, ¿vivirán esos huesos? Y él le dice, solo tú lo sabes, Señor. Pero le vuelve a repetir y le dice, ¿vivirán esos huesos? Y él le vuelve a decir, solo tú lo sabes, Señor. Pero viene una palabra que me llama la atención y le dice, sabes, ve y profetiza sobre esos huesos. ¿Sabe? Hay muchos padres de familia que ahora están sufriendo por sus hijos, porque sus hijos andan involucrados en las drogas, alcoholismo y tantas cosas. Tal vez los suyos no, y dele gracias a Dios por ello. Tal vez sus hijos son honestos y honrados y educados y obedientes a usted. Pero hay otros padres de familia que están sufriendo por sus hijos, que a diario derraman sus lágrimas diciendo, ¿cuándo, Dios, vas a oírme la oración que te hago por mis hijos? Y Dios me llevó a Hechos capítulo 21, versículo 8. Dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Y ese es el rema que Dios me dio en ese día. Yo quiero que se ponga de pie. Y ayúdame con un fondo, mi hermano. Yo quiero que se ponga de pie. Porque cuando yo voy a la palabra de Dios, en Hechos capítulo 2, versículos 17 y 18 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ahora, hoy yo quiero que en esta noche usted se vuelva un profeta de Dios. Y yo quiero que si sus hijos están acá, tómelos y declare una palabra sobre ellos. Porque Ezequiel declaró la palabra sobre aquellos huesos secos. Y cuando él abrió su boca, él dijo, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre los huesos secos. La palabra que usted declare sobre sus hijos tiene un poder enorme. Yo creo que es tiempo de declarar una palabra sobre nuestros hijos. Es tiempo de profetizar sobre nuestros hijos, decirles, yo declaro que mi hijo es un siervo de Dios.
Yo declaro que mi hija es una profeta de Dios. Yo declaro que mi hija y mi hijo son siervos y siervas del Dios Altísimo. No importa si sus hijos ya son grandes. No importa si sus hijos ya son viejos. Usted declare una palabra sobre sus hijos. Porque la palabra de Dios dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Yo declaro que mis hijos y mis hijas van a profetizar. Yo declaro que mis hijos y mis hijas tendrán sueños. Yo declaro que mis hijos y mis hijas tendrán revelaciones de parte de Dios. Yo declaro que mis hijos y mis hijas van a obedecer a nuestro Dios y que le van a servir. Vamos a declarar esa palabra, porque eso era lo que Dios ponía en mi corazón. Porque cuántos hijos hoy no están desviados de los caminos de Dios. Cuántos hijos hoy precisamente falleció un joven que era amigo mío. Cayó en el vicio del alcoholismo y hoy falleció. Desde el momento que él cayó en el alcoholismo no pudo salir, porque día tras día era aún peor. ¿Cuántos hijos no están muriendo quizás a la par de una cantina? ¿Cuántos hijos quizás no están muriendo quizás porque andan involucrados en malas? ¿Cuántos hijos quizás no están muriendo porque andan involucrados en problemas y dificultades? Pero hoy usted tiene el poder de abrir su boca y declarar sobre su hijo y declarar sobre su hija que nuestros hijos no les servirán al pecado, que nuestros hijos no les servirán a la maldad ni a la iniquidad, que antes nuestros hijos escogerán el camino de agradar a Dios. Oh, sí, Señor. Porque nuestros hijos te servirán. Porque nuestros hijos te adorarán. Porque nuestros hijos serán siervos, serán siervas tuyas, Señor. Hoy declaramos una palabra de restauración para aquellos hijos que quizás andan perdidos y no encuentren el camino. Hoy declaramos que tú los tomas, oh Dios, y que aquellos, Señor, que andan perdidos resurgirán como los huesos secos. Resurgirán como el valle de los huesos secos y se levantarán y estarán delante de ti. Así como ese ejército que se levantó del valle de los huesos secos y se puso en pie delante de Jehová. Así declaramos que aquellos hijos que andan perdidos van a resurgir de esos huesos secos y que te van a servir a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Iglesia de Cristo Bethesda de Ministerios Ebenecer presentó Tiempo de la Palabra. Te esperamos en séptima calle 15-54, zona 11, Colonia Carabanchel, Ciudad de Guatemala. Síguenos en Instagram, Facebook y YouTube como Iglesia de Cristo Bethesda. Dios te bendiga.